Cuando arrastras un bloque por medio de una cuerda, por ejemplo, si no lo haces con suficiente fuerza, ese bloque no se moverá de su sitio. Si decides incrementar esa fuerza, de modo que por fin puedas lograr que el bloque sea recorrido a lo largo de cierta distancia, has generado un gran logro. En física, a este logro le llamamos trabajo. Esto indica que para lograr este trabajo debes aplicar una fuerza. Además, esa fuerza debe aplicarse a lo largo de una distancia a la cual llamaremos desplazamiento. Finalmente, la fuerza debe tener una componente a lo largo de dicho desplazamiento. Una vez que hemos hecho estas consideraciones, a esta cantidad podemos definirla entonces como trabajo mecánico. Se caracteriza por ser una cantidad escalar que es equivalente al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. En otras palabras, este trabajo va a estar indicado de la siguiente manera. Vamos a utilizar la letra T mayúscula, para referirnos al trabajo y evidentemente utilizaremos a la fuerza como la letra F. Entonces, estamos diciendo que para que tú obtengas el trabajo, debes desplazar a lo largo de cierta distancia un objeto con una fuerza que se aplica en una de sus componentes a lo largo de dicho desplazamiento. Esta sería nuestra fórmula a grandes rasgos. Considerando que esta componente en X, de acuerdo a nuestro estudio de sistemas de fuerzas, se puede escribir de la siguiente manera. Nuestra fórmula se transformaría en trabajo igual a la distancia multiplicada por la fuerza por el coseno del ángulo con el que se aplica. En este caso, estamos suponiendo que el ángulo se llama teta. Entonces, esta fórmula que aparece con rojo es la que nosotros vamos a considerar como la fórmula aplicable para calcular el trabajo. Es importante que consideres las unidades con las cuales se va a medir esta nueva cantidad. Por ejemplo, la distancia, nosotros tradicionalmente la medimos en metros, o más que tradicionalmente, dentro del sistema internacional acostumbramos medirla en metros. Esas son sus unidades. Por otra parte, la fuerza, que es una cantidad vectorial, dicho sea de paso, la acostumbramos medir en newtons en el sistema internacional. Y bueno, en esta ocasión estamos suponiendo que el ángulo en el que se aplica la fuerza lo vamos a medir en grados. Debes asegurarte en todo caso que tu calculadora esté configurada en este modo. Recuerda que el ángulo que estamos utilizando para representar a esta componente es teta. Entonces, cuando tú finalmente puedes calcular la magnitud del trabajo que se realiza por medio de esta fuerza, pues las unidades que vas a utilizar para escribir o describir esta cantidad van a ser los newtons por metro. A esta unidad derivada, que es como se le conoce, newtons por metro, por convención
y en honor a James Prescott Joule, que fue uno de los principales precursores de la formulación de la Ley de Conservación de la Energía, pues se le asigna este nombre a esta nueva unidad. Se le denomina Joule y se representa con una letra J mayúscula. Entonces, hasta aquí tenemos las unidades del trabajo en el sistema internacional. Ahora, es bastante común que se presenten otro tipo de unidades para estos elementos. Por ejemplo, la distancia en algunos sistemas, de hecho en el sistema inglés, se puede medir en pies y la fuerza en libras. Entonces, podemos considerar que las libras por pie también corresponderían a una unidad, libras por pie, las podemos indicar así, a una unidad para medir el trabajo. En realidad, esta unidad libras por pie no tiene un nombre específico, así se suele utilizar. Y pues bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros suponemos que este bloque ha sido arrastrado, por ejemplo, a lo largo de un desplazamiento de 50 metros, por una fuerza de 60 newtons, con un ángulo de aplicación, ángulo de la fuerza, equivalente a 30 grados, podemos determinar mediante nuestra fórmula que el trabajo realizado, en este caso por la fuerza, es equivalente a el producto de los 50 metros por la fuerza, que es equivalente a 60 newtons, por el coseno del ángulo de 30 grados. Este producto, si tú puedes ir calculándolo, va a ser equivalente a 2.600, dijimos, newtons por metro, o equivalentemente 2.600 joules. Así es como los podríamos representar. Ahora, suponiendo que nosotros pretendemos hacer una conversión de unidades y que estos 2.600 joules quisiéramos expresarlos como unidades del sistema inglés, tendríamos que considerar que un joule, uno solo, lo voy a registrar de este lado, un joule es equivalente a esta cantidad de libras por pie. Me falta aquí un 7. Ahí está. Libras por pie. Entonces estaríamos diciendo que cada uno de estos 2.600 debe multiplicarse por esta constante. De este modo, los 2.600 joules son equivalentes, espero que hagas las operaciones, hay que multiplicar esta cantidad por el factor que establecimos acá arriba. Nos da un total de 1917.76 libras por pie. Una vez que nosotros pues ya conocemos estas equivalencias, podemos determinar, pues sin importar el sistema con el que trabajes, la cantidad total del trabajo mecánico. Esto sería todo. Con esto concluimos este video. Agradecemos por tu atención.